Analízala. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Compañeros, pues hoy ha generado mucha opinión durante el programa desde muy temprano que tocamos el tema de nuevo del choque de camiones urbanos que se presentó ayer temprano en Culiacán. Como ustedes saben, quedó grabado en las cámaras de seguridad. Este lunes se registró este choque entre dos camiones de la ruta Buenos Aires que iban peleando el pasaje. Saldo, decenas de personas lesionadas, todo quedó grabado en una cámara de seguridad que impactó por alcance el otro autobús. Se aprecia cómo los camiones van peleando el pasaje por la avenida Álvaro Obregón y se logra apreciar cómo entre ellos se van rebasando y conducen a alta velocidad. Y al final de la pendiente que culmina en Galería San Miguel se produce el impacto. En el video se ve cómo el camionero se percata que pues no va a alcanzar a chocar, a tratar de evadir, y se escucha cómo grita pues una grosería antes de que se registre el fuerte impacto por alcance. En una de las cámaras al interior del camión se aprecia también que venía lleno, incluso con algunos pasajeros de pie, y tras el impacto se ve cómo los pasajeros se golpean con los asientos de enfrente y cómo quienes vienen parados pues caen al suelo. Fueron 38 lesionados, lo que reportó el sindicato de choferes. Tras este choque, el secretario Flavio Rolando Ibarra exhortó a los permisionarios a eliminar el trueno, que es la regla que tienen los choferes para cumplir con un horario de ruta, y si no lo hace se le descuenta el porcentaje del salario por desacato, lo cual señalan es lo que está provocando los accidentes. Y también criticó que muchos choferes no tienen seguro social, muchos de los choferes de Culiacán. Por si algo faltaba, pues el día de hoy, ayer también Vialidad y Transportes confirmó pues que fue responsabilidad del chofer este accidente, la imprudencia del chofer que pegó por alcance, dijo Miguel Loaiza Pérez, titular de Vialidad y Transportes, porque se verificó el camión sí tenía pues el estado mecánico normal, incluidos los frenos. Y bueno, pues para acabarla de amolar, pues hoy hubo un accidente, ya le decíamos también, pero con un camión de jornaleros en Guasave que cayó a un canal y se hundió. Milagrosamente sobrevivieron los pasajeros. Francisco Arizmendi, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Otra de camiones, pero en esta de ayer mucha gente sigue opinando, Javier, del tema de los tiempos que traen los choferes y que no respetan las paradas oficiales. Mira, tenemos años discutiendo lo mismo. Este ha sido un inicio de año muy trágico, sobre todo que tiene que ver con cuestiones de transporte. Este caso de la maxipista Mazatlán-Culiacán, donde hubo 22 personas que fallecieron, hay todavía 4 que no han podido ser identificadas pese a todo los trabajos forenses que se han realizado de genética forense, de más de 30 familias que han ido a depositar muestras de sangre para que piensan o tenían conocimiento que familiares viajaban en este vehículo. Bueno, hay todavía una serie de errores, omisiones y dudas sobre en realidad cuántos pasajeros venían en este autobús. Nadie ha podido clarificar cuántas personas viajaban en este autobús 502 de la línea norte de Sinaloa. Bueno, es un asunto que ahí todavía está. Hay todavía reclamos de seguro social, de seguros de vida, pago de hospedaje, de hospitalización. Y bueno, hoy, en este caso, en un nuevo accidente ya de camiones urbanos, que esto no es nuevo. Lo vemos continuamente, y a pesar de que se había dicho ya hace algún tiempo de que este sistema famoso del trueno ya había sido eliminado totalmente, estamos viendo que eso no es cierto, que esto sigue ocurriendo y que esto siguen jugando carreras y siguen disputándose el pasaje. Y a veces, vemos muchos autobuses que con la música a todo lo que da, pero trae un sonido que ya quisiera los mejores negocios que organizan fiestas tener estos sonidos, que es sumamente molesto, sobre todo para los pasajeros y para la gente que convive en la ciudad. Estar jugando carreras sin que ninguna autoridad de vialidad se dé cuenta,
Hoy vemos, por ejemplo, que si usted circula por cerca del mercado Garmendia, donde, bueno, hay muchas paradas de autobuses, siempre hay elementos de tránsito ahí e inspectores del transporte que están verificando el número de camiones y supuestamente están verificando que se respete, pero vemos en camiones en segundo o hasta en tercera fila, lo cual se dice que está prohibido, tratándose de disputar el pasaje. Bueno, este tema alguien tiene que meterlo en su cintura, pero también, ¿qué autoridad es la que compete ver la seguridad social de los conductores? Y esto que está disputándose el pasaje tiene que ver, bueno, pues con los ingresos que tiene cada uno de los operadores del transporte urbano, porque no tienen salarios fijos, normalmente muchos de ellos ganan, bueno, pues por porcentaje del número de usuarios que logran subir, y a veces, pues esto es lo que está generando que haya un tema de inseguridad. Y en el tema del transporte de los jornaleros agrícolas, pues cada ciclo agrícola vemos continuamente accidentes. ¿Por qué? Bueno, porque se están usando muchos camiones que no pasan los controles de revisión mecánica y también de los conductores. Muchos casos hemos conocido de conductores que tienen licencias vencidas o que no, o que carecen de estas licencias para poder conducir. Este último caso de Guasave, donde se dice que traía a 20 pasajeros, que se dice que totalmente todos lograron salir, hay alguna persona ahí lesionado, tendrá que verificarse si efectivamente fue un error o una omisión del conductor. Algunos dicen que venía exceso de velocidad y no alcanzó a controlar la unidad. Así es. Pues esto de los jornaleros, pues es un milagro, ¿no? Que sí, ya viste cómo quedó el camión totalmente, entre el agua, ¿no? Totalmente cubierto el camión. Milton. Bueno, recordemos, Luis, una cifra que tú diste hace unos meses sobre 8.8 es el promedio, perdón, 8 muertos por cada 100,000 habitantes es la cifra más o menos de accidentes de tráfico. Entonces, ahorita en Sinaloa tenemos casi 800,000 vehículos circulando, 140,000 motos y más o menos 8,500 camiones de transporte de diferentes, no solo de transporte público, sino de diferente tipo. Entonces, con esta cifra, ante vialidades cada vez más mal planeadas y con esto que en Colombia sí traen un problema muy fuerte con las motos, porque ahí sí la tasa es de 15.5 muertos por cada 100,000 habitantes. Hay un índice de sinistralidad muy fuerte. Entonces, ¿qué tanto, es pregunta, el camión urbano dentro de su prisa, también las motos traen prisa? Okay. Entonces, en esta situación donde estamos viviendo una vida cada vez más rápida, cada vez más sin pausas en el día, en donde un sistema como el trueno te origina ir cada vez más rápido, respetar los tiempos, y donde los choferes también van diciendo, pues, o sea, tengo que llegar de aquí a allá tanto tiempo y no es la hora en que sale la gente, entonces voy a perder. Entonces, de una manera u otra, ellos se van administrando, van viendo la forma en cómo eludir ese trueno ante los inspectores de transporte, pero el trueno al final del día lo que los obliga es cumplir con un horario a prisa, y es esa prisa la que va generando que en la calle la conversación de los vehículos, o sea, digo, cómo vas transitando por la calle, te va generando ¿qué? Este tipo de situaciones, este tipo de desequilibrios. ¿Por qué? Porque traes, por un lado, a los transportes rápidos, o sea, apurados, y las motos que van a llevar los servicios de entrega, las traes también rápido. ¿Por qué? Porque estás dictando la forma en cómo se hace el dinero ya ahorita en el mundo es a prisa. Entonces, oye, la pizza te la entrego en 30 minutos, la pizza ya te la entrego en 20 minutos. Hey, tu pedido estará en 15 minutos. Entonces, en ese dictado que hay de las formas de comprar en función de la prisa, traes a la calle muy acelerada. Entonces traes a los motociclistas en friega, súmale los punteros, esa es otra cosa, esa es otra situación. Y luego los camiones. ¿Por qué? Porque los traen rápido, los traen bajo horario.
Y antes no era así, ¿no? Porque el mundo no se dictaba tan a prisa. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, sí, si mal no recuerdo, con Miguel Loaiza Pérez, que ha sido siempre un dirigente transportista que defiende con todo a su gremio y que ahora es el director de Vialidad y Transportes, es el segundo titular que tiene más o menos nexos y que conoce el tema del transporte. Mingo Ramírez fue otro, sí, aunque Mingo era más de carga, pero en el caso de Miguel Loaiza Pérez, él sabe perfectamente de qué se trata esto. Ya lo dijeron los choferes y lo han denunciado y lo hacen de manera anónima porque pues tienen miedo a la represalia. No, bueno, es que nos siguen exigiendo lo del famoso y tristemente célebre trueno. Es decir, si para tal hora no pasas por aquí, por donde está otro inspector del mismo concesionario, pues los multan, les hacen una sanción económica. Y bueno, pues imagínate al día de multa en multa, pues entonces, ¿qué es lo que se provoca con todo eso? Poner el riesgo, pues a quienes van a bordo del servicio del transporte público. ¿Cómo acabar con esto? Ahí sí no sé, pero creo que si alguien puede tener la solución a la mano, pues es Miguel Loaiza Pérez. Es decir, que sepa el gobernador del estado, y lo debe de saber Rubén Rocha Moya, el gobernador, de qué se trata este tema. ¿Qué es lo que van a esperar? Que Dios guarde el hora un día haya un accidente con un saldo bastante letal para decir, ahora sí se acabó el trueno. Creo que es hora de agarrar el trueno por los cuernos y poner orden en todo esto. No se trata únicamente de decir, no, el camión estaba bien, servían los frenos, fue una imprudencia del chofer. Es bajo la presión que andan y... Sí, pues era obvio, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa, amigos del auditorio de la mesa? ¿Se acuerdan quién puso de moda que la pizza, si no llegaba en 30 minutos, no la pagaban? Bueno, vamos a omitir la marca. Pero después, en todos los negocios de entrega, se andan matando, incluyendo los Uber de a de veras y los Uber de a mentiras, porque hay de los dos, ¿no? Entonces, en esto del trueno, pues el que llega y por primera vez debuta como chofer de uno de los camiones, le leen la cartilla y le dicen, mira, aquí va a estar esto otro, y si no llegas a tiempo aquí, riájale. ¿Pruebas? Bueno, ahí está lo bueno, porque yo me imagino que ni recibo les dan. Pero Miguel Loaiza Pérez, que es el titular de Transportes, sabe perfectamente bien cómo terminar con este tema de alto riesgo, y inclusive, aunque se eliminara lo del trueno, pienso yo que ya les quedó esa situación, esa costumbrita de ir matándose. Y hay veces que mucha gente lo toma a broma. Mira, te conviene más subirte en un camión y llegas más rápido que si fueras en tu propio vehículo. No se trata de eso, se trata de cuidar miles de vidas que todos los días tienen que utilizar el servicio del transporte urbano en todo el estado. Sí, pero es diferente, en cada ciudad. Creo que Culiacán es el más extremo en cuanto a velocidad, Habría que señalarlo. Los urbanos pierden mucho tiempo porque se paran en cada esquina, no en las paradas correspondientes, dice Selene. Armando, dice Luis Alberto, a todos los de la mesa, saludos. El mentado trueno no es la solución, dice, y capaciten a los conductores y pongan conductores con mayor capacidad y que no vayan con el celular o distraídos. Muchas opiniones. Javier Chávez, el sector transporte público es una mafia que deja mucho dinero y tránsito y transporte del Estado lo sabe, dice, hay mucha corrupción, se quejan de esto también. Y pues por acá reportan el semáforo de Universitarios y José Ortiz de Domínguez rumbo al Centro de Ciencias tiene rojo fundido. Puede causar un accidente, dice Alejandro Laura. Atención con esto. Y hay muchas otras opiniones que ahorita voy a compartir. Javier, vamos a conclusiones. Bueno, efectivamente tiene que ver el servicio de transporte, que siempre se ha hablado, en estos últimos años, en los últimos 20 años se ha hablado de capacitar, de mejorar las condiciones de los camiones. Es cierto, se ha mejorado los camiones, se han adquirido nuevos camiones, han tenido problemas económicos de los camiones, pero siempre se ha hablado de incluso uniformarles, darles capacitación, darles asesoría, y bueno, pero solamente en discurso se ha hablado. Hemos visto continuamente lo que está sucediendo, sobre todo en la capital del estado,
por el gran número que tiene de usuarios que tienes que mover diariamente a ciertos horarios. Hay que recordar que en ciertos horarios, bueno, el número de pasajeros aumenta. Y esta es la disputa entre los choferes, sobre todo que no tienen ningún tipo de prestación adicional. Muchos de ellos no tienen ni siquiera seguro social, o sea, no tienen protección. Entonces, la mayoría de ellos quieren ganar buenos ingresos como cualquier trabajador. No, sobre comisión, ¿no? Entonces, como van sobre comisión, bueno, pues van a una gran velocidad y se van disputando el pasaje. Y lo vemos incluso en calles cada día más angostas de la capital del estado. Y este es otro tema también para aquellos urbanistas y diseñadores de nuevas ciudades. Yo no entiendo lo que está sucediendo. Bueno, ¿por qué? Porque se está cortando las grandes avenidas. De por sí que el número de vehículos ha ido aumentando en forma alarmante en Culiacán y cada día son más angostas las calles. Si tú estás viendo hoy con esta modalidad de que tenemos de darles paso a los ciclistas y que están haciendo vías ciclistas en las grandes avenidas, cortando prácticamente un carril, pues ya vemos el verdadero caos que se forma en varias de las avenidas. Yo le preguntaría a las autoridades, quien tienen esta brillante idea, solamente a veces por tener de moda, si tienen calculado cuánta gente circula durante el día en bicicletas por las avenidas que tienen. ¿Por qué? Porque el clima no lo permite. A lo mejor como ejercicio durante la noche sí hay bastante gente que hace este tipo de ejercicio, y los fines de semana llamadas rodadas. Yo creo que el problema no es estar a la moda, sino dar una solución al problema de la vialidad. Cada día son menos las calles más que circulan más, y el tema de los camiones. Hay una gran disputa de sacar los camiones del centro de la ciudad, y hay una gran resistencia de mucha gente, porque mucha gente trabaja en el centro, que mucha gente se dice que va al mercado, por mucha gente que es parte de la actividad, pero es donde menos vigilancia se tiene. Y si no, pues vete un día en la mañana o por la tarde en las calles del centro de la ciudad, del número de camiones, cómo se están disputando el pasaje, y a veces se colocan en dos vías, pues bloqueando prácticamente la circulación. Algo se tiene que hacer por parte de vialidad, pero también de los concesionarios. Milton, conclusiones. Sí, al final del día lo que bien comenta Javier es cómo las modas y las ideas que van llegando de otras partes, hay veces que no acomoda a la ciudad. O sea, y por más que quieras acomodar una pista ciclista a algunas calles de la ciudad, no va. Por eso mucho ciclista, mucho biker sale y ruedan en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque también la ciudad no está diseñada para ese tipo de situaciones. Entonces, luego estamos teniendo esto que comentábamos, la epidemia de motos, la epidemia de carros, porque cada vez hay una legalización y hay más carros. Y bueno, y eso está bien, pero también lo que bien comentabas, Luis, los diseñadores o los planificadores de ciudades, a la hora de ampliar, pues tienes que revisar muy bien las calles. ¿Por qué? Porque de repente hace 20, 25 años empezaron a hacer, fraccionamientos y calle muy chica. Entonces te ponían un brincolín en la calle y ya, ya no podías pasar, pues de repente dabas la vuelta y está el brincolín. Entonces, como que eso se ha ido cuidando con ciertas vialidades, pero al final del día, aquí en Culiacán, cada vez más va a ser un problema el trueno, y va a pasar eso que decía Francisco. O sea, no es que digamos, es que catastrófico, no. La estadística te lo va diciendo. Si van subiendo si va habiendo un incremento de accidentes, tarde o temprano, el no cuidar las formas, el no tener un control sobre esta situación. ¿Por qué? Porque es la prisa que llena al trabajo, la prisa de que hagas esto, la prisa. Es el factor cansancio y prisa lo que va agotando a los ciudadanos, pero va obligándote que en la calle cada vez te vayas prácticamente matando, ¿no? O sea, ¿sí? vas rapidísimo. Y eso te va generando que al final del día los accidentes vayan pegando. O sea, tú lo has comentado en los podcasts, ¿no? En Bájale. O sea, cómo los accidentes, cómo la estadística va subiendo, y Sinaloa es uno de los primeros. ¿En qué ayuda?
O sea, digo... Bueno, tenemos más muertos en Sinaloa ¿sí? por accidentes, sí. que por delincuencia, que por así asesinatos. Es. Sí, a ese grado, ¿no? Así es. Colombia, hay más muertos por siniestralidad de motos que por la guerra. Esos son estudios que están haciendo. ¿Por qué? Porque precisamente el no saber planificar las calles, el no saber medir los tiempos y los rumbos de la ciudad, esto genera al final del día este tipo de situaciones. Entonces, si no le ponemos atención a la ciudad, esto va a seguir pasando. Pero si el servicio de transporte fuera más eficiente en Sinaloa, aspiraríamos menos a tener carro y no cabemos de tantos carros. Sí. Y lo usaríamos más, ¿no? El sistema de transporte. Mejor planeado. De no haber sido por los Uber y los Didi y la modernización a lo que obligó al resto de los taxis, la llegada de esta plataforma, pues no sé qué pasaría, ¿no? Porque mucha gente pues trata de no usar el camión urbano por lo mismo, Francisco. En el caso de Culiacán, por lo que ya comentamos, y en el caso de otras ciudades, porque las rutas no están lo mejor trazadas, y en el caso de Los Mochis, algunas son muy lentas, por ejemplo, a diferencia de Culiacán, ¿no? Sí, aparte, Culiacán tiene un problema gravísimo y hasta la fecha en su desarrollo, en su planificación de crecimiento. Primero están los intereses empresariales de muchas constructoras que van atravesándose a la ciudad y después empiezan los problemas. Es decir, tú lo puedes ver aquí, por ejemplo, para la salida a Culiacancito, cómo de repente empezaron a ponerse desarrollos privados y para que tengan oportunidad en el acceso y en la salida de esas privadas, que ponen topes y más topes y más topes. Acá, por ejemplo, por el Boulevard Arjona, cuando se hablaba de que iban a instalar un semáforo a alrededor de 150 metros de la carretera internacional, en el entronque ahí donde está la plaza no la Sendero, la otra, una plaza chiquita que está ahí. Sí, por el mismo salida. Yo hice el comentario y ahora ¿qué va a provocar cuando pongan un semáforo ahí sobre el Boulevard Elbert? ¿No? ¿Hasta dónde va a llegar la cola? Hasta el internacional. Es decir, el problema es cuando se autoriza el Carolinas, ¿no? Exactamente. Entonces, es un problema tan grande, tan global, donde vamos conductores, etcétera, pero también hay mucha corrupción en los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y eso le va metiendo más caos a la ciudad, porque por lo general las avenidas quedan del mismo tamaño, hay más tránsito vehicular, etcétera, etcétera. Entonces tampoco se vale que en aras de beneficiar a una empresa, pues te metan ya en un problema todavía más tenso, porque ellos dicen, no, pónganme topes. O como cuando... sí, no, pues y la verdad por eso es un desastre en muchas de las calles y de los bulevares. En la ciudad. Por ejemplo, el Boulevard Arjona, desde que lo armaron, topes. Bueno, pues los topes ya están deshechos. Ahora son más dañinos esos topes que los topes normales. Hay doble fila en los lugares de comida. Efectivamente, no, olvídate. Entonces, alguien me decía aquí ahorita del auditorio que la solución es muy sencilla, como sea en las grandes ciudades. Me dicen inspectores viales que supervisen las rutas y paradas establecidas en puntos estratégicos. ¿Sí? Ya los hay. Ese es el trueno. Se llaman inspectores de transporte, ¿no? Pero bueno, hay inspectores de transporte. Hay unos que cumplen con su trabajo y otros pues que pues definitivamente no. Y también hay otro detalle. No se pueden meter también contra los pulpos camioneros, porque antes eran simple pulpos, ahora son pulpos de otro nivel, ¿no? O sea, hay miedo, hay amenazas, etcétera. Entonces se va haciendo toda una capirotada de intereses, etcétera, etcétera. Y también me dicen aquí el auditorio, la persona que me está enviando estos datos, que se me autoriza lo menciono, que hay un gran parque vehicular porque tenemos transporte público deficiente. Sí. Bueno, efectivamente, pero hay otra tragedia, pues. En ese sentido, sí, efectivamente, Culiacán es una de las ciudades capitales que tiene mayor número de vehículos per cápita. Eso es cierto, pero también coincide que es cierto, si tuviéramos un buen servicio de transporte público, bueno,
pues sí, lo usas, Sí. pero también ya es un servicio muy deficiente. Al ahí se va, al Viva México, y cada cuánto tiempo tocamos este tema, cada vez que hay un accidente fuerte. Pero en el Inter, a la semana, al mes, ¿cuántos atropellados, muertos por parte de conductores del transporte público tenemos? Es decir, la verdad, Culiacán, que la capital, que ya tiene alrededor de 1 millón de habitantes, si tú te vas a darle vueltas a la ciudad, dices tú, caray, Sí, te esto es espantas. que qué grande está esto. Hay como ya 4 ciudades dentro de la ciudad. Sí, Juan José Figueroa dice, se queja de los inspectores de transporte que muchos se dedican a extorsionar a los transportistas. Dice, tarjetas de estudiantes no están aplicando el descuento, los choferes son muy groseros, dice Claudia. El problema del transporte no son los dueños y choferes, también los usuarios dejan mucho que desear. En ciudades desarrolladas hay paradas especificadas y con horarios, aquí quieren que te bajen donde sea. Cristino López, pues es otro de los problemas también justamente. Javier, 30 segundos. Efectivamente, ¿no? Que en cada ciudad y en cada país, a mí me ha tocado hacer algunos viajes que te dicen a tal hora pasa el autobús, y efectivamente a esa hora pasa. La gente sube, baja tranquilamente, sin ningún problema. Muchos de ellos son a través de tarjetas, ya no pagas en efectivo. Incluso aquí ha habido este proyecto, se ha intentado, cada sexenio ha intentado pues regular este servicio de transporte, sobre todo mejorándolo con aire acondicionado, con choferes más capacitados, con rutas muy bien definidas. Se han ido acortando el tema de las rutas. También habrá que decir que la ciudad creció, y también pues es un costo adicional para los transportistas. El tema de las tarifas es toda una situación que no es fácil resolver. Pero en este tema de los conductores, no es solamente culpa de ellos de lo que está sucediendo, sino también de los concesionarios por el esquema donde tienen ellos contratados, pues que ganan por destaco, y también de una autoridad pues que a veces se vuelve tolerante por la situación que establece. Tú sabes, en sexenio se ha dicho que van a crear empresas, que se va a regular, que va a haber camiones nuevos, que todo va a estar bien, pero esto continuamente estamos viendo, y sobre todo este accidente tan lamentable que hubo ayer, que por fortuna no hubo víctimas fatales. Bueno, esto nos habla de que la situación no ha mejorado, que sigue habiendo bastante problema de disputa de control, y que hay una autoridad pues que lo tolera, concesionarios también, y otra autoridad como el Seguro Social, que no sabemos por qué no interviene para obligar a los concesionarios que les den protección social a sus trabajadores. Que es omisa. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a la 30 auditorio. segundos, Milton. Bueno, en los libros de Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino, hay un pulpo enorme que lucha contra el Nautilus. Pues más o menos así se parecerá, Pancho, el pulpo camionero de aquí de Sinaloa. Peor tantito, peor. Pero el actual. El actual. El anterior, los pulpos camioneros de los 80, Sí. finísimas personas a todo dar, pero los de ahorita, aguas, Son kraken, pues. No sé qué es eso, pero Son pulpotes. pulpotes, no, son prácticamente intocables. Sí, bueno. Bueno, prácticamente contra ese monopolio y la prisa que hay en el mercado es lo que origina este tipo de situaciones. Gracias, Milton. Muchas gracias. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Sí, mira, quien ha estado retroalimentándome el tema es don Alejandro Razo. Es una persona que dedica así actividades de aspecto social, etcétera. Pero insisto, cada vez que ocurre un accidente así tocamos el tema, pero parece ser que pues todo son gritos en el desierto. No vemos que haya acción, pero ahí sí, yo no pierdo la esperanza que el gobernador Rocha Moya se faje y le diga a Miguel, a ver, Miguel Loaiza Pérez, toda tu vida has luchado tú de aquel lado, pero ahora estás de o cuando menos mete el equilibrio y métele ganas, o sea, tú sabes cómo. O sea, es la única manera, y ya Miguel Loaiza pues va a definir si puede meter orden o no puede meter orden, o decirle, gobernador, yo no puedo porque tengo un conflicto de interés con mi gremio, porque cuando usted se vaya, yo me voy a regresar con mi gremio, y entonces aquí está mi renuncia. ¿Cómo le van a hacer, no? ¿No? Pero el tema es, ya hay un problema, y ¿con quién lo va a solucionar? ¿Y cómo? Ese es el tema, pues. ¿O qué van a esperar?
Es el qué y el cómo y con quién, ¿no? O que van a esperar. Dios guarde un accidente. Dios guarde un accidente con saldo letal, digo. Digo, ya hubo uno en carreteras, aunque ese le corresponde pues a las autoridades federales, ¿no? Bueno, que han sido omisas totalmente en ese tema. Y si alguien encuentra a las autoridades federales, pues que nos diga, ¿no? Sí. Para que afronten ese tipo de situaciones. Bueno, pero pues se habla que desaparecieron las delegaciones federales. No es cierto. No, ahí están los ahí titulares, están, sí. Nomás que desaparecieron del sector público. Así es, no dan la cara absolutamente para nada. No los dejan tampoco. No. Bueno. No les dan permiso. Son los estilos de gobernar. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos. Se queda bien acompañado en Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.